Hola y bienvenidos una vez más a la entrevista en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín y hoy vamos a Chile. Allí el presidente Gabriel Boric ha sufrido una dura derrota en las recientes elecciones constituyentes celebradas el 7 de mayo. Para analizar la compleja situación política en la que queda el oficialismo en ese país, nos acompaña Nerea Palma. Ella es experta política, docente en la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales y nos acompaña a esta hora desde Santiago. Profesora Nerea Palma, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Profesora, desde su perspectiva, ¿qué escenario político se abre en Chile tras estas elecciones constituyentes? Se abre un escenario bastante complejo porque lo que va a suceder ahora es que la extrema derecha va a liderar el proceso de elaboración de nueva constitución. Este es un triunfo electoral de la extrema derecha que no habíamos visto en Chile, a pesar de que la extrema derecha llegó a segunda vuelta en las elecciones presidenciales, fue duramente derrotada por el hoy día presidente Gabriel Boric. Entonces, el escenario que se abre ahora es que el oficialismo va a tener que coordinarse y comunicarse con la extrema derecha en conjunto con la derecha tradicional, que muy probablemente hagan una alianza en el Consejo Constitucional de cara al proceso de elaboración de un borrador de nueva constitución. Una de las grandes demandas que se escucharon durante ese estallido social que motivó numerosas protestas allí en Chile en 2019 fue precisamente el cambio de la constitución de Pinochet. Los ganadores de estas elecciones constituyentes han sido, como usted lo dice, quienes rechazaban esa reforma. En este contexto, ¿podrá Chile cambiar esa Carta Magna? Es una gran pregunta y en realidad es la pregunta que todos nos hacemos. La verdad es que como tuvimos ya un proceso constitucional eh, que derivó de hecho directamente del estallido social, porque recordemos que el estallido social en Chile fue el 18 de octubre de 2019, en noviembre de ese mismo año se hizo un acuerdo por la paz en donde se estableció que iba a haber este nuevo proceso constituyente a través del cual hubo un plebiscito de entrada y un plebiscito de salida. Ese proceso falló porque el 4 de septiembre del año pasado la ciudadanía rechazó el borrador de constitución. Entonces ahora entramos a un nuevo proceso constitucional y al revés del proceso anterior, estaba básicamente liderado por la izquierda y el oficialismo, ahora va a ser la extrema derecha la que va a tener que liderar este proceso. Entonces, quienes no querían una nueva constitución y están, digamos, cómodos con el status quo, van a tener que liderar este proceso. Entonces, la verdad es que de momento hay una incertidumbre total respecto a si realmente Chile va a tener una nueva constitución y qué características tendría esa nueva constitución también. ¿Cuáles considera usted son los motivos de esta apabullante derrota sufrida por el presidente Gabriel Boric? ¿Ha sido esto producto de la crisis migratoria y de seguridad que afronta Chile? ¿Cómo lo ve usted? Sí, la verdad creo que en mi análisis, la derrota del oficialismo, pero más específicamente el éxito electoral de la extrema derecha, me parece que va por dos lados. Hay dos factores bien importantes. En primer lugar, de manera un poquito más inmediata, efectivamente la agenda política se la han tomado temáticas de seguridad y temáticas de inmigración. En general, la derecha, no solamente en Chile, sino que en general en el mundo, es capaz de capitalizar mejor esas dos temáticas que comparativamente otros sectores políticos. Recordemos que, por ejemplo, en Europa, eh, la extrema derecha es capaz de capitalizar temáticas relacionadas con inmigración. Es el bolsón electoral más importante que tiene la extrema derecha en Europa. Y me parece que acá pasa un poco lo mismo de manera más inmediata, causas inmediatas respecto del éxito electoral de la extrema derecha. Y por otro lado, y no menos importante, y esta es una explicación más a largo plazo que de manera inmediata, eh, Chile, digamos, hoy día tiene bajos niveles de confianza en los partidos políticos, identificación partidaria también,
y principalmente con los partidos políticos chilenos tradicionales, es decir, los que gobernaron desde la vuelta a la democracia hasta la fecha, que básicamente es la izquierda, la centroizquierda tradicional y la centro derecha tradicional. ¿Ya? Ujú. Entonces, lo que vimos es que, por ejemplo, Gabriel Boric ganó las elecciones y su coalición son partidos de izquierda nuevos que no existieron desde la vuelta a la democracia y que más bien se comienzan a aparecer de manera un poco más lenta desde el 2010 en adelante. Y lo mismo con la extrema derecha, que incluso es más nueva que la coalición oficialista hoy día. Entonces a mí me parece que también ese es otro factor relevante respecto de desconfianza de los partidos políticos tradicionales en Chile. ¿Y cree usted que ese bajo nivel de confianza fue lo que motivó también el que viéramos cifras como un 20% de votos nulos y en blanco? Efectivamente, sí. Eh, yo también creo que está relacionado con el proceso anterior, el proceso constitucional anterior. Como el proceso constitucional anterior fracasó, que elaboró una propuesta de nueva constitución y fue rechazada por la ciudadanía el 4 de septiembre de manera muy importante, con una muy grande cantidad de votos, digamos, en rechazo de esta constitución. eh, Me parece que hay, digamos, un hastío respecto de los partidos políticos tradicionales que hicieron este acuerdo para poder llegar a este nuevo proceso constitucional, en primer lugar, y en segundo lugar, y no menos importante, es respecto de un voto protesta, me parece a mí, respecto de los acuerdos que podrían alcanzar digamos, los partidos políticos dentro de este nuevo proceso constitucional. Profesora Palma, usted nos ha hablado de que la situación es complicada, de que también pues hay una especie de incertidumbre política. ¿Cree usted que esto compromete la agenda política y la gobernabilidad del presidente Gabriel Boric? Sí, compromete la agenda de manera muy importante. De hecho, una diputada de la oposición, pero de la derecha tradicional, del partido político de la UDI, dijo que el programa de gobierno de Gabriel Boric debía ser votado a la basura, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, a mí me parece que lo que está intentando hacer la oposición es empezar, ¿cierto?, a presionar al oficialismo, al gobierno actual, para que pierda la agenda de manera importante, que no puede instalar los temas que el oficialismo quiere instalar en el debate público y así controlar la agenda. Y en realidad lo que la oposición ha venido haciendo como buena oposición, desde que comenzó el gobierno de Boric, y las temáticas de la agenda se las tomó, como ya decía, la seguridad pública y la inmigración. ¿Considera usted que es sorpresivo este contundente triunfo del Partido Republicano que lidera José Antonio Cast? La verdad que sí es sorprendente, pero no en términos necesariamente de que haya ganado el Partido Republicano de extrema derecha, sino más bien la magnitud de la victoria electoral. Porque si bien el Partido Republicano tiene representación en el Congreso y llegó a la segunda vuelta presidencial cuando fue la última elección presidencial, eh, no habíamos visto una victoria republicana de esta magnitud y en segundo lugar, con, digamos, respaldo a nivel nacional. O sea, no solamente el Partido Republicano ganó en, por ejemplo, eh, parte importante de la región metropolitana, sino que también ganó en regiones del país de manera muy importante, desplazando a la derecha tradicional. Y eso obviamente también es reflejo que ha sabido capitalizar las temáticas de la agenda pública de manera mucho más eficiente, con propuestas mucho más fáciles de digerir para la ciudadanía, mucho más extremas, mucho más intensas que la derecha tradicional, y por ende la derecha tradicional ha sido un poco desplazada a pesar de que, por supuesto, alcanzó escaños
en el Consejo Constitucional, pero ha sido absolutamente desplazada, por lo menos de este proceso, por la extrema derecha. Si es que eso se va a capitalizar nuevamente para las elecciones municipales, es decir, a nivel subnacional, y luego en las elecciones, ¿cierto?, de Congreso, está por verse. Ya, y con el panorama actual, profesora Palma, ¿cree usted que es realista pensar que hay posibilidades reales de que haya un acuerdo entre el Partido Republicano y la izquierda chilena para redactar el texto de esa nueva Carta Magna? Sí, esa también es otra pregunta que todos nos hacemos, porque de momento, si el Partido Republicano de extrema derecha se alía con la derecha tradicional, que sería más o menos la centro derecha chilena, y son los partidos que han gobernado dos veces a través del presidente Piñera, si es que salían esas dos, digamos, coaliciones de extrema derecha y de centro derecha, tienen el poder necesario, el quórum necesario para poder, digamos, avanzar en sus propuestas de nueva constitución sin necesidad ni del oficialismo ni de la centroizquierda. Entonces, realmente podrían, si es que así lo desean, avanzar en esta nueva constitución sin el oficialismo. Va a depender, creo yo, del oficialismo y la centroizquierda buscar lograr consensos con la extrema derecha, muy a pesar de la extrema derecha. Y una enseñanza del proceso constitucional anterior, que pasó justamente lo opuesto, donde la izquierda, el oficialismo y la centroizquierda tenían la capacidad de elaborar este borrador de nueva constitución sin la centro derecha y sin la extrema derecha, fue que no lograron acuerdo, digamos, fueron muy avasalladores con sus propuestas, y también eso me parece a mí que jugó en contra respecto de la visión de la ciudadanía del texto constitucional que propusieron en el proceso anterior y que fue rechazado el 4 de septiembre. Entonces ahora la pregunta es, ¿la extrema derecha y la derecha va a aprender del proceso anterior y van a tener propuestas avasalladoras o realmente van a dialogar con la centroizquierda y con la izquierda para poder lograr un texto constitucional que pueda ser un poquitito más representativo de las fuerzas políticas chilenas? Pues estaremos muy atentos a lo que ocurra. Nerea Palma, experta política, docente en la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por habernos acompañado desde Santiago de Chile. Muchas gracias a ti.